Hola, queridos amigos supervivientes de este apocalipsis zombie, ¿cómo están? Bienvenidos al último capítulo de esta serie y audiolibro Brote Z. Esta intro será corta, ya que al final del video daremos una breve explicación sobre qué pasará con el canal luego de que finalice la serie, así que te pedimos que te quedes hasta el último minuto, ya que será muy importante. Bueno, sin más que decir, te dejo con el último capítulo de este audiolibro, y no te olvides que te espero al final del video. Emerson Marshall planea por los aires mirando horrorizado el panorama que se vive en el muelle. El lugar ha sido tomado en su totalidad por los zombies, todo se había perdido, pues así lo creía desde su posición, mire a donde mire no parecía haber ningún punto seguro para aterrizar. Pero además, había visto con sus propios ojos, como los botes que yacían varados en la orilla del muelle zarpaban llevando supervivientes, aún después de haberle comunicado al soldado a cargo, las órdenes directas de Zamora de que nadie debía abandonar el lugar. En un par de ocasiones, había intentado impedir que partieran sobrevolando sobre ellos, advirtiendo que si seguían avanzando tendría que tomar medidas más drásticas, pero por causas que él desconocía le habían intentado derribar a disparos, aquello bastó para verse obligado a dar la vuelta y retirarse. Tú y el oficial Zamora pueden irse al infierno. Fue lo último que escuchó por la radio antes de que el centro de mando del bote principal le cortara la comunicación. Pero aquello solo había sido un altercado menor, aunque los agujeros de bala en el vidrio de su ventana izquierda le recordaban lo que había sucedido, aquello ya había quedado en el pasado. Ahora su mayor preocupación era el fuerte, donde la mitad de los supervivientes se habían escondido buscando refugio, los cuales habían sido rodeados por un sinnúmero de zombies que buscaban la manera de entrar. Aquí el oficial Zamora, ¿cuál es la situación?, escuchó de pronto Emerson decir por la radio. Señor, todo se ha perdido, no hay ningún punto seguro. Y los botes que ordené no zarpar del muelle. El soldado a cargo no ha seguido sus órdenes, señor, ha partido hace unas horas llevándose a la mitad de los sobrevivientes, responde Emerson. ¿Qué dice? Zamora está ya enojado. Maldita sea, les di órdenes muy claras de que nadie abandonara el lugar hasta que yo llegara. Emerson gira a la derecha atraído por una explosión cerca de la entrada, allí ve a un grupo de soldados que intentan salvar sus vidas lanzando unas granadas a los zombies pero que en consecuencia hacen volar unas casetas por los aires. Lo siento, señor, no he podido impedirles que se marchen, dice Emerson recordando el incidente. ¿Y tiene idea qué dirección tomaron? Fueron en dirección norte, señor. Me lleva el diablo, gruñe Zamora. Bueno, ya enviaré a un grupo de aviones para que se ocupen de ellos, de momento quiero que despeje la zona de desembarque, llegaremos en una hora. Como usted ordene, señor. El amanecer afloraba en el horizonte tiñendo el cielo de un color naranja. Emerson Marshall tenía una vista espectacular donde casi podía ver al sol saliendo por encima del mar muy lentamente, como si se despertara de un sueño profundo, pero aún faltaba para que el lugar se iluminara lo suficiente como para mirar sin la potente linterna de su helicóptero. Entonces voló hasta el muelle, donde una masa putrefacta de muertos vivientes esperaba ser exterminada y así, despejar la zona para que Zamora pudiera desembarcar. Michael y Max a bordo de los bombarderos habían diezmado gran parte de California siguiendo al pie de la letra las órdenes directas del general Augusto. Los bombardeos fueron constantes y certeros, habían dejado ciudades y pueblos pequeños reducidos casi a escombros los cuales, sabían que no volverían a ser habitados por algunos años. El trabajo que el general les había encomendado estaba llegando a su fin, California era la única decretada para el exterminio, de allí los demás condados quedarían en la mira y esperarían nuevas órdenes. Aquí la torre de control, llamando al Boeing F-15, me copian. Lo copio, torre de control, responde enseguida Michael.
Tenemos problemas en Santa Bárbara, el general quiere que acudan hasta allí y esperen órdenes. Santa Bárbara, repite Michael impresionado, ¿qué sucedió allí? Torre de control. Hace un par de horas nos llegaron informes de que el refugio había caído, y el general ha ordenado que lo borren del mapa. Michael suspira preocupado, se dice a sí mismo que el general Augusto se ha tomado demasiado en serio las cosas, pero lo que él y el resto no sabe, es que todo aquello era personal. Augusto no quería dejar ni una sola evidencia, pero Michael no estaba para cuestionar las órdenes de su superior. Bien, llegaremos en 30 minutos y esperaremos órdenes, dijo Michael, cambio y fuera. Sin González nos sentíamos vulnerables, solos, perdidos y sin fuerzas. Su partida fue como recibir una bala directo al corazón. Su manera de manejar las cosas, darnos ánimos y hacernos sentir seguros se habían esfumado en el aire. Lo recordaremos siempre como un gran amigo, una buena persona. Lamentarnos no ayudará en nada, dice Jesús tratando de sonar lo más firme posible. Le hemos prometido que saldríamos vivos de aquí y eso es lo que haremos. Tienes razón, apoya Alex. González fue valiente al dar su vida por unos segundos más de tiempo para que nosotros vivamos. No lo vamos a defraudar y debemos continuar por él, por Roger, por Luis y por todos aquellos que en nuestro camino nos han ayudado para que lleguemos hasta aquí. Hagamos que todo esto valga la pena. Ada apoyada en mí temblaba levemente, el miedo y la tristeza le han invadido por completo y teme morir si seguimos nuestro camino. Ada, necesito que seas fuerte, le digo acariciando su cabello ahora un poco enredado. Gabriel te necesita, yo te necesito. No puedo más, Juan, todo esto es muy triste, tengo miedo. Lo sé, Ada, no dejaré que nada te pase y te prometo que saldremos de esta como lo hemos venido haciendo desde los primeros días, dije tratando de animarla. Ada me mira y parece contener sus lágrimas, se arrodilla para abrazar a Gabriel, quien ha visto demasiado y ha pasado por cosas que un niño de su edad no debería pasar, aún así lo ha hecho con valentía y coraje. Tenemos que llegar al muelle, informa entonces Suárez, Zamora no tardará en llegar. No tenemos elección, pero todo el camino está infestado de zombis, anuncia Jesús mirando a un grupo de ellos correr por la calle principal en dirección al muelle, y no tenemos mucha munición como para enfrentarlos. Quizá no habrá muchos problemas si vamos por detrás de aquellas casas, allí hay un callejón abandonado que nos conducirá derecho al muelle, dice Suárez convencido. Jesús asiente y ordena revisar cuánta munición nos queda. En lo que a mí respecta no me queda mucho. Ada tiene unas cuantas cargas más para su arma al igual que Jesús. Alex tiene su arma cargada con un cargador extra aún lleno. Aguantaremos hasta llegar al muelle, anima Jesús. Los primeros rayos de sol aparecen rasgando los techos de las casas, el humo y la niebla parecen desaparecer al alba dejando ver un lugar siniestro y espeluznante. Los zombis pululan en cada rincón, en cada casa y en cada calle de Santa Bárbara buscando incansablemente carne fresca. El muelle estaba a unos 200 metros desde nuestra posición. Si pudiéramos llegar hasta el callejón sin ser vistos podríamos llegar sin ninguna complicación, pero al momento que echamos a correr un zombi que había estado parado detrás de un Nissan esperando algún movimiento, pega un rugido que alerta al resto de los zombis a su alrededor. No nos detenemos a mirar y echamos a correr por el callejón. Los zombis van detrás de nosotros, unos pocos corren pero la mayoría viene a paso lento pero decididos. Jesús y yo disparamos a los más cercanos, estos caen al recibir el impacto pero nuevamente se ponen de pie. La escena es dantesca, en cuestión de segundos teníamos a cientos corriendo tras de nosotros por el callejón. Alex iba al frente, de momento no habían zombis que obstaculizan el paso y eso era bueno. Ada corría de mano con Gaby y a su lado Suárez se empeñaba en acelerar el paso para no quedarse atrás. Corran, ya casi llegamos, animaba Alex. El camino estaba por llegar a su fin, ya podíamos ver los puentes y la orilla del mar, pero lo que miramos a continuación nos dejó con la sangre helada. Por alguna razón que hasta el momento desconocíamos, los navíos que debieron de estar en el muelle habían desaparecido, y en su lugar flotaban un sinnúmero de cuerpos inertes que habían teñido las aguas de un color rojo oscuro, y por si aquello fuera poco, miles de zombis se paseaban por todo el muelle. «Dios santo», exclamó Alex deteniéndose en seco.
Suárez, quien no ha advertido el freno repentino de Alex, choca con él y ambos caen a la calle posterior al muelle. Enseguida los zombis al mirarlos corren hacia ellos, pero Alex se incorpora rápidamente y empieza a disparar. Los zombis a nuestras espaldas estaban cada vez más cerca y no había a dónde correr, nos habíamos metido en la boca del lobo sin darnos cuenta. ¿Qué hacemos ahora?, dice Ada desesperada. Vamos, disparen, grita Jesús. Los casquillos de las balas rebotaban en el suelo a cada segundo, las balas destrozaron carne y músculos intentando frenar a los zombis, pero por más que nos empeñamos en hacerlo no lo estábamos consiguiendo. Los zombis llegaban por todos lados y poco a poco nos estaban acorralando, no había forma de huir, todos los caminos estaban bloqueados. Ada, a sabiendas de que la muerte estaba próxima a reclamarle la vida, ha dejado de disparar y abraza a Gabriel con todas sus fuerzas. Yo no encuentro palabras para consolarla y solo me concentro en mantener a raya a los zombis, aunque sabía que solo retrasaba nuestra muerte. Ya solo 10 metros nos separaban de la primera oleada de zombis. En mi mente podía escuchar a Ada y Gabriel gritar mientras eran devorados vivos. De pronto una extraña sensación recorre mi cuerpo, algo que jamás había sentido pero que me impulsaba a hacer algo indeseable. Mi mente se había sumergido en una tremenda oscuridad, ya no podía pensar bien y creí haber aceptado ya nuestro destino. Escuchaba una ansiosa voz que me repetía una y otra vez que no debía dejar que aquellos monstruos devorasen viva a Ada, me gritaban que debía poner fin a aquel inevitable sufrimiento antes de que esas cosas llegaran. Será más rápido si le disparas en la cabeza. Aquella voz retumbaba en mi mente como un eco, aquella voz que nunca había querido escuchar pero que ahora parecía tener toda la razón del mundo. Entonces, convencido de que era la única manera de evitarle el sufrimiento de una lenta y dolorosa muerte, sostuve firmemente mi arma y apunté en dirección a la cabeza de Ada. Ella levantó su cabeza y me miró fijamente, la suave brisa había hecho que varios mechones de su cabello se le pegaran al rostro empapado en lágrimas, no podía contenerme y sentí que varias lágrimas empezaban a resbalar por mi mejilla. Su mirada me había penetrado el alma. ¿Cómo iba a ser capaz de dispararle a aquella mujer a quien amaba tanto? Pero por cosas del destino todo debía terminar así, nuestras vidas parecían haber llegado al final de sus caminos. Ada, con lágrimas en los ojos, asintió levemente dándome la señal de que había tomado la mejor de las decisiones. Con la mano temblando me apoyé mi dedo en el gatillo sintiendo cómo mi corazón se destrozaba. Te amo mucho, Ada, le dije suavemente, pero antes de presionar el gatillo escuché un sonido reconocible que iba creciendo cada vez más. Giré a mis espaldas y miré por encima de mi hombro. A lo lejos, un helicóptero se iba acercando a toda velocidad, el cual y sin previo aviso soltó un par de misiles que venían en nuestra dirección. Al suelo, gritó Jesús. No perdí ni un segundo y me tumbé encima de Ada y Gabriel. El misil impactó a varios metros fulminando a aquellos zombis que venían a por nosotros. Varios pedazos de carne podrida y de asfalto volaron por los aires. Inmediatamente el helicóptero planeó por unos segundos abriendo fuego a nuestro alrededor, derribando a los zombis e infectados que se habían congregado a nuestro alrededor. Estaba claro que había venido en nuestra ayuda, o eso era lo que creíamos. El caso era que nos había salvado de una muerte segura. Corran hasta aquel edificio, pidió el piloto por el megáfono que tenía el helicóptero. No puedo aterrizar, pero los escoltaré hasta allí. Enseguida tomé a Ada de la mano y la incorporé de un solo tirón, luego corrimos en la dirección que el piloto nos había indicado. No había forma de esperar a que Zamora llegara, por lo que no teníamos otro camino que llegar hasta el edificio. Ada, lo siento, por favor perdóname, no sabía qué más hacer, le dije con lágrimas en los ojos y alegrado porque no jalé del gatillo. Ibas a hacer lo correcto, Juan, respondió apresurando el paso. Vamos, corran más rápido, grita Alex. El helicóptero hacía lo posible por abrirnos camino, pero los zombis aparecían por todos lados. Nosotros hacíamos lo nuestro disparando a los que el helicóptero no había derribado. La horda que venía por las calles a nuestra derecha nos había obligado a acercarnos mucho a la orilla, donde nos esperaba 2 metros de caída al agua. Algunos autos y palmeras no ayudaban lo suficiente y entorpecían nuestro camino. Rápido, Juan, me pidió Jesús. Esta vez iba detrás cuidando la espalda de Ada. Algunos de los zombis se acercaban demasiado, pero me las arreglaba para que no se nos echaran encima.
Estábamos a punto de llegar al final del muelle cuando una mujer con la mitad de la cara destrozada apareció repentinamente por detrás de un camión, la cual puso todo su peso en mí e hizo que tropezara. En consecuencia perdí el equilibrio y sin poder hacer nada caí al agua junto con ella. Sentí un dolor tremendo en mi pecho cuando caímos, no supe con qué había chocado, pero en ese momento no era lo que debía preocuparme. La mujer zombie aún seguía atenazándome con sus dedos, oprimiendo más y más mis brazos y podía ver y escuchar sus dientes produciendo chasquidos intentando morderme. Por suerte había cogido aire lo suficiente como para resistir un buen tiempo dentro del agua y luchar contra la mujer que no parecía tener intenciones de soltarse. Si seguía así pronto se me terminaría el oxígeno y me ahogaría sin poder salir a la superficie. Por desgracia había perdido mi arma al momento que caí al agua, la cual de seguro ya habría tocado fondo. Ahora mi única arma eran mis manos, pero luchar en el fondo del agua era algo que no acostumbraba a hacer y requiere de mucho esfuerzo, y el esfuerzo requería de más oxígeno, algo del cual no disponía. La mujer movía frenéticamente su cabeza de un lado al otro, de adelante hacia atrás, buscando desesperadamente un trozo de carne como un león hambriento. Mis manos sostenían su cuello e intentaba mantenerla lo más alejado posible. No sabía cómo iba a salir de esta. La mujer no aflojaba sus manos y cada segundo que pasaba iba quedándome sin oxígeno y cayendo más al fondo. De pronto algo golpeó mi hombro izquierdo haciendo que pegara un grito y perdiendo una bocanada de oxígeno. Era una persona que flotaba inerte al cual creí que se trataba de un zombi, pero que afortunadamente no lo era. Luego me percaté que no solo había uno sino varios cuerpos que flotaban a nuestro alrededor. En ese instante, más allá de que los cuerpos me infundieran miedo, vi en ellos una oportunidad para salvarme. Con mi mano izquierda palpé cada parte de los cuerpos buscando algo que me sirviera de arma, algo lo suficientemente fuerte y puntiagudo para reventar la cabeza del zombi, pero no encontraba nada que me pudiera servir para escapar de aquellas garras que me tenían prisionero. Sentía cómo mi corazón empezaba a acelerarse más de lo normal, y mi pecho empezaba a oprimirse cada vez más y más a falta de oxígeno. Creí que iba a morir allí ahogándome. Mis fuerzas empezaban a abandonar mi cuerpo dejándome solo a merced del zombi. Con un último movimiento palpé sin esperanzas el bolsillo de un anciano que flotaba inerte. Al principio no encontré nada, pero de pronto mis dedos dieron con algo puntiagudo y lo suficientemente largo como para traspasar el ojo del zombi y llegar hasta su masa encefálica. Nunca supe lo que había usado como última herramienta para salvar mi vida. Inmediatamente al hundir aquel objeto puntiagudo en la cuenca del ojo, la mujer aflojó las manos y se deslizó a un costado entre espasmos, para luego flotar como sus demás compañeros muertos. Con apenas una fuerza que me resultó imposible nadé como pude apartando los cuerpos hacia el exterior. La vista se me estaba nublando, casi ya no podía ver nada más que la claridad del día que apenas penetraba por la sucia y ennegrecida agua. Sentía como si el corazón estuviera por explotar dentro de mi pecho, pero con un último esfuerzo titánico logré salir a la superficie. Fue como volver a renacer, sentí como el alma volvía a mi cuerpo, tragaba grandes bocanadas de aire y mis pulmones me lo agradecieron eternamente. Ada, quien había estado asustada y a la espera por lo que me había sucedido, me miraba con lágrimas en los ojos y una sonrisa al verme de nuevo. Nunca había abandonado las esperanzas de que saliera de allí. «Está vivo, Juan está vivo», gritó llamando a Jesús. «Rápido, Juan, nada hasta el puente». Esperé unos segundos hasta recobrar un poco las fuerzas. Noté que temblaba y me costaba mucho mantenerme a flote. Aún así, nadé lo más rápido que pude hasta llegar al puente y subí por él. Cuando me encontré con el resto, Ada me abrazó y me dijo que creía que nunca más me volvería a ver, por lo que yo, como señal de agradecimiento, besé sus hermosos labios, que a pesar de los duros días se mantenían rojos y suaves, a diferencia de los míos que estaban secos y habían perdido ese tono rosado. «No se detengan y continúen hasta aquel edificio, nos estamos quedando sin munición», pidió el piloto, quien se hallaba suspendido en el aire a escasos metros de nosotros. El camino había sido despejado, aunque aún quedaban zombis, pero a nuestras espaldas llegaba una horda incalculable el cual venían en nuestra dirección. La mayoría de ellos habían llegado de la ciudad más cercana al muelle, atraídos por los sonidos de las explosiones y por los mismos zombis, quien formaron una cadena hasta las entradas al muelle. Si algún zombi o infectado corría en una dirección, el otro a sus espaldas también lo hacía, y el otro que estaba después, y el otro,
y el otro, y así, formaban una horda que se dirigían a un mismo lugar. Sin perder más tiempo corrimos como el piloto nos había indicado y entramos en el edificio. Una vez dentro empujamos unas cuantas sillas y una maceta grande muy pesada para impedir que aquellas cosas entren. Segundos más tarde los primeros zombies llegaron, pero la puerta había resistido la embestida, y lo seguiría haciendo durante algunos minutos más. Era ancha y muy bien reforzada con gruesos barrotes y un vidrio muy resistente. Vamos, subamos a la segunda planta, pidió Jesús. Corrimos escalera arriba y nos encerramos en una amplia habitación. Abajo, por las calles, los zombies gemían enfurecidos tratando de entrar. Creí que no saldrías de allí, amigo, me dijo Jesús sentándose a mi lado y dándome un abrazo. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Creí que moriría, estaba a punto de darme por vencido, pero las esperanzas es lo último que se pierde y aún no estoy preparado para irme. Ada me necesita y creo que tú también, dije dándole una palmada en la espalda. Afuera, los zombies seguían llegando en grandes cantidades y el sonido que producían era verdaderamente aterrador. Creo que tendremos que seguir avanzando, dijo de pronto Suárez mirando por la ventana. El helicóptero se ha ido en dirección al fuerte y los zombies siguen llegando. ¿Saben que estamos aquí? Sí, está bien, dije levantándome de mi asiento, pero antes necesito ir al baño. Crucé el cuarto y por el pasillo caminé hasta llegar al baño. Entré y sin poder contenerme más caí de rodillas. Había notado el dolor en mi pecho cuando subí al puente y cuando Ada me abrazó. Quise creer lo contrario, pero la realidad era muy evidente. Con el temor en lo profundo de mi ser me saqué la camisa y miré mi pecho. Allí, con una forma perfecta de unos dientes bien alineados, estaba lo que en unas pocas horas o minutos terminarían con mi existencia. Allí estaba lo que había hecho que miles de personas inocentes murieran. Entonces comprendí que el dolor que había sentido al caer al agua no fue al golpear con algo, sino que desgraciadamente, la mujer había conseguido morderme. Una mordida profunda y mortal. Era duro admitirlo y difícil de aceptarlo, pero ahora, más que nunca, tenía que darme prisa para poner a Ada a salvo. No me quedaba mucho tiempo. Por mi mente divagan varios recuerdos de mi madre y hermana. Sus miradas se reflejan como unos destellos de luz en medio de la noche que calman mis miedos. Sé que muy pronto dejaré de existir y no es para nada alentador, y más aún cuando sé que dejaría atrás toda una vida por vivir junto con Ada. La herida duele bastante y ya ha empezado a mostrar pequeños signos de infección a su alrededor. Unas pequeñas venas han aparecido como si fueran raíces de una hierba venenosa, las cuales, de seguro, se irán extendiendo cada vez más hasta acabar con mi vida. A este ritmo creo que no duraré mucho. Pensé que tendría más tiempo, pero ya puedo sentir cómo el virus gana terreno en mi cuerpo tratando de convertirme en uno de ellos. Tratando de no rozar la herida me he vuelto a poner la camisa para evitar que Ada lo viera, aunque sé que tarde o temprano lo sabrá, pero de momento será mejor que no lo sepa. Juan, ¿estás bien?, escucho preguntar a Ada por detrás de la puerta. Sí. Estoy bien. ¿Has estado allí mucho tiempo? Estoy bien, Ada, no te preocupes. Ada sabe que hay algo de raro en mí. Quizá mi tono de voz no sonó del todo convincente, pero aún así se da la vuelta y regresa a la habitación. Salgo casi a los 2 minutos tratando de disimular mi situación y miro a Jesús, quien está parado en la ventana mirando al exterior, mientras Suárez y Alex, sentados en la cama, revisan unas carpetas y hablan en voz baja. Lamento demorarme mucho, digo llamando la atención de todos. No pasa nada, Juan, murmura Jesús, pero si ya no vas a volver a entrar será mejor que nos vayamos. Asiento levemente esbozando una sonrisa. Saldremos por la parte trasera e iremos al hangar que está del otro lado del fuerte, dice Suárez levantándose de la cama y metiendo las carpetas en el maletín. Como sabemos, el muelle no es seguro y Zamora se verá obligado a desembarcar en otro punto, así que nuestro único lugar hasta que los helicópteros de rescate lleguen será el hangar. ¿Qué hay del fuerte?, pregunta Ada dudando a las palabras de Suárez. El fuerte ya no es seguro, no durará mucho y no hay helicópteros ni operaciones de rescate para que los auxilien, así que no servirá de nada ir allí,
responde Suárez con voz firme. Jesús me mira dubitativo pero no dice nada. Como les había dicho, vendrá un helicóptero especializado para recoger personal del laboratorio en la zona del hangar, y yo soy uno de ellos. ¿Y cuando eso pase, podremos ir con usted?, pregunta Ada dudando. Suárez nos mira y pasan unos 5 segundos que nos parecieron eternos antes de que hablara. El piloto tiene órdenes de llevar solo personal del laboratorio, pero hablaré con él para que puedan venir conmigo. Se lo agradeceríamos mucho, doctor, dice Jesús caminando hasta la entrada. Suárez asiente y ordena seguir con nuestro camino. Dejamos todo lo que traíamos con nosotros y solo nos llevamos las armas. Suárez guardó unos CDs en su maletín, todo estaba listo. El camino sería peligroso, todo dependía de qué tan hábiles y rápidos nos movamos y por tal motivo no teníamos que cargar con mucho peso. Salimos de la habitación y corrimos por un pasillo hasta llegar a la salida de emergencia, allí descendimos por unas gradas metálicas hasta salir a la parte trasera del edificio. Habían varios zombis en la siguiente cuadra caminando de forma errática arrastrando los pies y gruñendo, algunos tenían heridas mortales que ningún ser vivo podría resistir, mientras que a otros les faltaba partes de su cuerpo como brazos o grandes trozos de carne y piel. De momento el camino parecía fácil pero las cosas se nos complicaría más adelante. Emerson Marshall había intentado despejar el muelle para que Zamora desembarcara pero al mirar el panorama supo que no había posibilidad de lograrlo. Por otro lado, había llegado a tiempo ya que un grupo de sobrevivientes habían sido acorralados y estaban a punto de morir devorados por miles de zombis. Por suerte había hecho que aquellos sobrevivientes se refugiaran dentro de un edificio y posteriormente les había indicado que fueran al fuerte. Ahora Emerson sobrevolaba los muros del fuerte mirando con horror cómo la turba de zombis estaba a punto de derribar la puerta. Eran cientos de ellos, quizás miles a los cuales había intentado frenar disparándoles pero era inútil, lo único que les quedaba era volarlos en pedazos con un par de misiles, pero dado a las cercanías con los abastecedores corría el riesgo de hacer volar todo el lugar ya que los tubos y las mangueras encargadas de transportar el combustible y el gas estaban ubicados en varios puntos cercanos al fuerte. No hay nada que podamos hacer por ellos, Emerson, le había dicho su compañero a bordo del otro helicóptero. Aquella palabra había hecho que Marshall se sintiera como un completo inútil, la impotencia de no poder hacer nada por ellos estaba por llevarlo al borde del colapso. Aún así, había dado varias vueltas al fuerte intentando buscar la manera de llamar la atención de los zombis y desviarlos, pero no lo había conseguido. Unos minutos después, la puerta principal del fuerte cayó como un árbol seco dando paso a una horda incalculable de zombis que entraron en tropel hasta el interior del lugar, atraídos por la carne fresca que el destino les había ofrecido en bandeja de plata. Los demás compañeros de Marshall se habían alejado del lugar para no mirar la carnicería que se estaba desatando en el interior del fuerte, solo Emerson se había quedado mirando casi hipnotizado cómo la masa putrefacta terminaba con los últimos sobrevivientes del muelle. Él fue el único testigo de semejante matanza. Soldado, me copia, habló Zamora por los auriculares de Emerson. Sí señor, lo copio, responde suspirando. Le dije que despejara la zona de desembarque. Lo siento señor, no hay manera de que pueda hacerlo, me he quedado sin munición tratando de salvarles la vida a los sobrevivientes del fuerte. ¿Cómo que tratando de salvarles la vida? ¿Qué pasó con el fuerte?, preguntó Zamora impactado. Los zombis han derribado la puerta principal hace unos minutos señor, no sobrevivió nadie. Zamora no dijo nada durante unos segundos pero luego continuó. ¿Y los demás hombres?, preguntó, pero esta vez más calmado. Tengo a Sam y a Corley a bordo de los demás helicópteros señor. Zamora se muerde el labio inferior disgustado, sabe que ha fracasado como oficial a cargo del muelle. Ahora está varado a casi 1 kilómetro de distancia mirando con sus prismáticos todo el panorama cubierto por una fina capa de neblina producto de los incendios, y al montón de zombis que se pasean de un lado al otro meciéndose al compás del vaivén de las olas. Todo ha terminado para el muelle, ya no hay nada que pueda hacer para remediarlo, ahora solo le queda esperar a que los helicópteros de rescate lleguen y saquen a los científicos del hangar, si es que alguno logró llegar hasta allí. Luego dará la vuelta e iría a la isla para tomar medidas e informar toda la situación a su superior. Pero por otro lado,
Zamora sabe que no todo fue tan malo como suponía, una parte de él se siente tranquilo porque ha logrado sacar a la mitad de los sobrevivientes y dejarlos en la isla sanos y salvos con agua y suministros. Manténgame informado de todo lo que suceda, soldado, pidió Zamora dando por terminado la charla. Como usted ordene, señor, respondió Emerson Marshall apagando la radio. A lo lejos, el barco de Zamora parecía irse alejando. Del otro lado de la calle habían zombis que avanzaban en dirección al fuerte atraídos por el olor de sangre y los gritos. Las puertas habían caído produciendo un sonido abrumador y una fina capa de polvo se había levantado por encima de las casas. Una vez que los zombis desaparecieron, cruzamos al otro lado y corrimos por una avenida hasta llegar a un cerco que separaba las casas de los abastecedores. De momento todo iba más que bien, pero no habíamos reparado que posados encima de las casas y por los árboles, nos miraban con cierto interés un enjambre de cuervos que nos hizo recordar lo que habíamos vivido hacía unos días atrás. Aún así, aquellos cuervos parecían no tener las mínimas intenciones de atacarnos, sus podridos intestinos se habían saciado de comer carne y eso ayudaba mucho, aunque si ellos quisieran no dudarían ni un segundo en echarse a la cacería. No se muevan, susurró Jesús. Algunos alzaron el vuelo mientras que otros solo graznaban entre ellos como si estuvieran intercambiando información. Tenemos que seguir, Jesús, no nos podemos quedar aquí, susurré en voz baja. Me parece que no tienen intenciones de atacarnos, afirmó Suárez, si lo hubieran querido ya estaríamos muertos. Jesús analizó detenidamente cada rincón del lugar buscando un medio de escape posible. A no más de 15 metros estaba la puerta de entrada a la zona de los abastecedores. Jesús se había convencido de que podríamos llegar hasta allí, pero cuando estaba por dar las indicaciones divisamos en el cielo unas aeronaves de gran tamaño. Segundos después un par de aviones de combate pasaron a toda velocidad a escasos metros de las casas produciendo un sonido ensordecedor. Aquello hizo que el montón de cuervos alzaran el vuelo asustados y volaran en todas direcciones. ¿Qué diablos ha sido eso?, soltó Jesús mirando a los F-15 alejarse a gran velocidad. Suárez miró a las naves con preocupación, por su mente vagaban algunos recuerdos de las reuniones secretas que tenía con Augusto y su gabinete, y algo le decía que esto era obra de él, ya que al analizar más detalladamente aquel avión bombardeo que daba vueltas por el lugar sabía que nada bueno iba a suceder, sabía muy bien a qué habían venido. No puede ser, soltó Suárez preocupado. ¿Qué pasa, profesor?, pregunta Alex. Son aviones bombarderos del ejército, volarán el muelle. En aquel momento el F-15 pasó nuevamente a pocos metros de los edificios, de seguro hacía una observación de cómo estaban las cosas antes de llevar a cabo su trabajo. El ruido había hecho que varios zombis que se habían quedado aletargados en lugares recónditos se volvieran a activar y empezaron a salir de todos lados. Sin perder más tiempo cruzamos del otro lado y corrimos por entre los abastecedores y containers rumbo al hangar que teníamos a casi 1 kilómetro de distancia. Pero la suerte tampoco estaba de nuestro lado esta vez, varios zombis aparecieron por detrás de unos contenedores, todos ellos traían puestos unos overoles con el logo de la compañía Atlas Gas. No había tiempo de dar vueltas y buscar otros caminos, así que abrimos fuego contra aquel grupo de zombis y seguimos avanzando. Los disparos, como era de esperarse, atrajo a más zombis que iban apareciendo por lugares menos insospechados. Por acá, ordenó Jesús doblando por un espacio entre los contenedores. Corrimos lo más rápido que podíamos intentando esquivar a los zombis que cada vez eran más intentando cerrarnos el camino. Aquello nos condujo hasta las maquinarias que eran las encargadas de llevar y traer los pesados containers, eran enormes y de fuerza descomunal, y a su alrededor había varios camiones varados que esperaban ser descargados. Varios zombis se acercaban por el otro lado ansiosos por alcanzarnos, todos tenían heridas grotescas que les daban un aspecto aterrador. Por aquí, ordenó Jesús cruzando por entre los camiones. Unos metros más allá, llegamos a un tramo donde habían levantado vallas metálicas cercando una pequeña fuente eléctrica encargada de dar vida a los abastecedores, a donde solo personal autorizado podía ingresar. No había mucho que podamos hacer allí, así que nos vimos obligados a tomar otra dirección. De pronto el cielo se cubrió con un montón de cuervos que volaban alborotados en todas direcciones, daban vueltas y chocaban entre sí amenazando con atacarnos. Minutos después lo que habíamos imaginado sucedió y un buen número de ellos se abalanzó sobre nosotros.
Disparamos con vanos intentos de evitar que nos atacaran, era difícil darles si no se quedaban quietos, era como darle con una aguja a un montón de moscas en pleno vuelo. Avanzamos unos metros disparando en todas direcciones, gastando munición, esperanzados de que alguna de las balas lograran derribarlos. Doblamos por varios espacios intentando perderlos, pero era imposible, hasta que salimos, por error, a un espacio amplio en donde fuimos acorralados, ya que en cuestión de segundos nos vimos rodeados por cientos de ellos. Pero entonces, y como si de un ángel guardián se tratase, apareció un helicóptero, el cual, inclinándose hacia adelante y utilizando sus hélices como unas afiladas cuchillas, barrió con el montón de cuervos, convirtiéndolos en una lluvia de sangre y plumas que salpicó los alrededores. Las demás aves sobrevivientes fueron directo hacia la máquina, pero poco y nada pudieron hacer y solo terminaron fulminadas por las hélices del helicóptero que el piloto efectúa con una maniobra profesional. Luego nos hizo una seña con la mano para que siguiéramos avanzando mientras nos ayudaba disparando a los zombies, abriéndonos camino. Todo parecía que sería más fácil, pero no pasó ni 2 minutos cuando de pronto, apareció por encima de una pila de containers un infectado mutante. Su rostro demacrado reflejaba una profunda ira y, aprovechando la distracción del piloto, saltó por encima de los containers logrando alcanzar al helicóptero. Con sus manos poderosas desprendió la puerta derecha y metió una mano buscando al piloto. El helicóptero se mecía de un lado al otro producto del peso irregular mientras el piloto luchaba por mantenerse alejado de él. Luego ascendió unos metros más, pero al final, se precipitó desestabilizado cerca de las máquinas y camiones, produciendo que varios cables de luz fuertemente tensados se desprendieran y salieran volando como látigos, atizando varios container y casetas, pero que afortunadamente no había hecho que los abastecedores estallaran. En aquel momento, cuando Jesús había dado la orden para correr, caí de rodillas vomitando un líquido marrón oscuro. Ada, a mi lado, aún sin saber lo que pasaba, me miró desconcertada y se inclinó para ayudarme. ¿Qué tienes, Juan?, me preguntó preocupada. No pude responderle, el líquido no paraba de salir por mi boca. Creí que no pararía, pero luego de unos segundos pude recobrar el aliento. No es nada, solo que... En ese instante sentí como algo recorría mi ser, era difícil de describir, era como si algo estuviera ocupando tu propio cuerpo. Por unos segundos dejé de escuchar todo a mi alrededor, veía pasar todo a cámara lenta, podía escuchar el latido de mi corazón muy fuerte, también el de Ada, el de Jesús y el de todos. Aquello era muy extraño, me molestaba, me fastidiaba oírlos y solo quería que paren. Pero al cabo de unos segundos volví a recobrar la noción del tiempo y volví a ser yo mismo. Dejé de escuchar los latidos del corazón, pero me quedó una extraña sensación que rondaba mi cabeza. Vamos, Juan, levántate, me pidió Ada. Jesús notó algo mal en mí y fijó su mirada en mi pecho, de donde brotaba una mancha rojiza que no podía ocultar más. En su rostro se reflejó el miedo absoluto y, dejando caer su arma, caminó hasta mí. Juan, ¿te han mordido?, preguntó, casi rogando de que no fuera así. Ada, a mi lado, se llevó la mano a la boca ahogando un grito de angustia y tristeza, miró mi pecho donde Jesús había empezado a hurgar y no pudo evitar derramar lágrimas. No, Juan, por favor, no me hagas esto, suplicó cayendo de rodillas. Suárez y Alex regresaron su mirada hacia mí. ¿Por qué no nos contaste de esto?, me preguntó Jesús. No debía hacerlo, quería que llegaran al hangar sin tener que preocuparse por mí, le dije esbozando una sonrisa. Ada lloraba desconsoladamente arrodillada con la cabeza apoyada en mi pecho. Sentía pena por ella, no merecía sufrir de tal manera por mí, pero el daño estaba hecho y no había nada que hacer por repararlo. Suárez y Alex empezaron a disparar, los zombies habían reparado en nosotros y se aproximaban a paso rápido. Vamos, hay que continuar, les animé, ya nos falta poco. Jesús me miró entristecido, pero asintió sabiendo que no podía darse por vencido. Tomé a Ada por los brazos y lentamente la puse de pie, sus lágrimas mojaban su rostro. No supe qué hacer en ese instante, no sabía si un beso podría transmitir el virus, así que solo la abracé a modo de consuelo, pero no logré nada. Vamos, cariño, tenemos que seguir, le animé. Ada clavó su mirada en mí, sus labios temblaban por el dolor y la tristeza. Sabía que en poco tiempo dejaré de estar con ella, de sonreír a su lado y darle ánimos para seguir adelante. No quiero que mueras, dijo abrazándome con fuerza.
¿Qué se supone que haré sin ti? No tengo a nadie más. Tienes a Gabriel y a Jesús, ellos cuidarán de ti, estarás bien, le respondí secando sus lágrimas. Ada agachó la cabeza y miró a Gaby, quien había empezado a mostrar signos de debilidad y agotamiento. Jesús posó su mano en mi hombro y pidió continuar, ya que los zombis estaban a escasos metros y ya casi no teníamos munición. Tomé de la mano a Ada y corrimos, supliqué a Dios porque me diera unos minutos más de fuerzas, pero luego de unos metros no pude más y caí al suelo derrotado por el virus. Intenté ponerme de pie pero no pude, lo único que conseguí fue apoyarme de espaldas contra un container y miré al cielo. Allí, el enorme avión daba vueltas como si estuviera buscando el punto exacto donde soltar la bomba que pondría fin a todo este holocausto. Vamos, Juan, levántate, escuché decir a Ada. Quería hacerlo pero era inútil, apenas si podía moverme, el virus había comenzado por inutilizar mis pies. Quiero que sigas sin mí, dije tratando de sonar fuerte. No, Juan, no te dejaré aquí, sollozó Ada tratando de levantarme. Escúchame, Ada, necesito que seas fuerte y vivas por mí. Pero me prometiste, Juan, prometiste que nunca me abandonarías y que siempre estarías conmigo, dijo Ada entre lágrimas. Lo sé, Ada, y lamento no poder cumplirlo, espero que me perdones por ello. En ese instante Suárez divisó a 3 helicópteros de carga acercándose en dirección al hangar. Allí vienen, comunicó, debemos irnos ahora, si no ven a nadie en el hangar no aterrizarán y se irán. Pedí a Ada que se sentara a mi lado y acaricié su rostro y besé su frente. Siempre recordaré el día en que te vi por primera vez en la iglesia, y quiero que sepas que desde entonces me enamoré de ti, le dije sonriendo, pero no pude evitar que una lágrima rodara por mi mejilla. Por favor, Juan, levántate, te pondrás bien, pidió Ada. Tú sabes que no es así. De pronto se escuchó una voz en el megáfono del helicóptero que nos había salvado en el muelle pidiéndonos que sigamos hasta el hangar, ya que los aviones que habían llegado soltarían una bomba en un lapso de 15 minutos. Ada, este será nuestro último adiós, dije soltando su mano, debes irte, pero antes prométeme que nunca me vas a olvidar. Nunca te olvidaré, Juan, nunca. En aquel momento Jesús se me acercó y no pudo evitar derramar lágrimas, creo que es la primera vez que lo veía llorar, aquello hizo que una lágrima resbalara por mi mejilla. Nunca imaginé que llegaría este momento, dijo Jesús depositando su mano en mi hombro, quisiera ser yo quien esté sentado aquí y no tú. Pero no es así, Jesús, le dije, ahora lo único que quiero es que cuides de Ada y Gabriel, hazme ese favor. No te preocupes, amigo mío, cuidaré muy bien de ellos. Gracias, Jesús, y ahora váyanse. Nunca te olvidaremos, Juan, dijo Alex apoyando su mano en mi hombro, siempre te recordaremos, amigo, y gracias por todo. Ada no paraba de llorar y antes de marcharse me dio un largo beso que me llevaría conmigo. Inmediatamente Jesús la tomó por los brazos y apartándola de mí la llevó casi a rastras. Alex y Suárez iban junto a ellos. No, déjame, quiero quedarme con él, gritó Ada, pero Jesús no aflojó en su intento por llevarla con él, sabía lo que tenía que hacer. Allí fue cuando mi valor se rompió en 1000 pedazos y eché a llorar mirando a Ada alejarse, su mirada aún se cruzaba con la mía, pero a diferencia de ella supe que mis lágrimas eran de alegría, sabía que estaría bien, viviría muchos años y Jesús cuidaría de ella y de Gabriel. Ojalá pudiera ir con ellos. Apoyé mi cabeza contra el frío metal y dejé que el virus tomara mi cuerpo, me sentía muy cansado y no tenía ya más fuerzas para nada. Traté de divisar a Ada a la distancia pero ya no estaba. De pronto a la lejanía miré unas 2 figuras que se iban acercando a paso lento, no sabía de quiénes se trataba hasta que llegaron a mis pies. De pronto una paz y tranquilidad inundaron mi ser, allí, frente a mí, estaban mi hermana y mi madre quienes me miraban y sonreían alegremente. Hola, hijo mío, dice mi madre con una suave voz, es hora de irnos. Mi corazón palpitaba cada vez menos y sentía como mis pulmones dejaban de funcionar, pero no sentía dolor. Poco a poco fui perdiendo los recuerdos vividos con mi familia, con Ada, y el sabor del amor que ella me había dejado, su calor y hasta sus suaves manos acariciándome el rostro.
La mente se me nubló y pronto había olvidado su mirada, su inocente sonrisa y su voz. Olvidé el primer beso que nos dimos a escondidas, prometiéndonos que siempre estaríamos juntos, solo espero que ella no olvide los míos. El velo blanquecino de la muerte había cubierto los ojos de Juan y un fino hilo de sangre colgaba de su boca. Juan había pasado a formar parte del mundo de los muertos. Entonces se incorporó lentamente y empezó a caminar de forma errática adentrándose entre la turba de zombis que caminaba en dirección al hangar, buscando con ansia saciar su infinita y voraz hambre. Los helicópteros aterrizaron en cuanto vieron el humo verde de una bengala que Suárez había encendido, el cual solo el personal de laboratorio debía usar al momento de la evacuación. Emerson, quien los había escoltado hasta allí, había dado la vuelta para evitar meter las narices. De los helicópteros bajaron varios soldados muy bien entrenados y rodearon el lugar en cuestión de segundos, luego bajó un hombre alto con un traje diferente al del resto, el cual con una voz autoritaria habló. «¿Usted es el hombre a cargo del laboratorio?», preguntó aquel hombre mirando a Suárez, quien aún sostenía la bengala en la mano. «Sí, señor», respondió Suárez sacando un carnet de su bolsillo. En ese mismo instante un soldado tomó aquel carnet y lo pasó por una máquina similar a un lector de tarjetas y comprobó su identidad. «¿Usted es el único que pudo salir, doctor?», preguntó el hombre. «Yo y mis compañeros», respondió Suárez señalando a Ada, Gabriel, Alex y a Jesús. El soldado los miró pero negó con la cabeza. «Me temo que no podremos hacer nada por sus amigos, doctor», anunció el hombre. «Escúcheme, señor, ellos me han ayudado a llegar hasta aquí, no podemos dejarlos». «Le entiendo, doctor, pero no puedo hacer nada, tengo órdenes de llevar solo personal autorizado». «No subiré a ese helicóptero si no es con mis amigos», estalló Suárez enojado. El hombre frunció el ceño y hizo un ademán con la mano. Enseguida los soldados tomaron por la fuerza a Suárez y lo subieron al helicóptero. De nada le sirvió resistirse, ya que lo único que recibió fue un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. «Lo siento, señores, pero no estoy autorizado a llevar sobrevivientes», se disculpó cínicamente el hombre. Dicho esto, todos los soldados abordaron los helicópteros y alzaron el vuelo para luego alejarse por la misma dirección por donde habían llegado. Jesús cayó de rodillas, la única esperanza de salvar sus vidas se había marchado dándoles la espalda. Pero en cuanto los helicópteros de carga se alejaron, otro sonido característico afloró sus esperanzas. Emerson Marshall, quien había estado observando la situación desde la lejanía con sus prismáticos, llegó y aterrizó cerca de ellos. «Yo tampoco estoy autorizado para llevar sobrevivientes», dijo alzando la voz por encima del sonido de las hélices, «pero hoy estoy de buen humor». Emerson abrió las puertas del helicóptero y dejó que todos subieran, luego alzó el vuelo y se alejó del lugar. Mientras el helicóptero surcaba los cielos del muelle, Ada miraba por la ventana. Creía haber visto a Juan mirándole, sonriendo porque ella lo había conseguido, pero cerró los ojos y contuvo las lágrimas casi sin poder. Era solo su imaginación. De pronto recordó todo lo que había vivido con él, desde el momento que lo vio, las horas enteras que solían pasar en la noche mirando las estrellas mientras hablaban de su futuro, su primer beso, y las tiernas caricias producto de un amor puro y verdadero. Él le había pedido que sea fuerte y ella le había prometido que así lo haría, aunque su destino era incierto, lucharía por seguir viva, viviría por Juan, y por todo lo que él había hecho para que ella estuviera a salvo. Minutos después, un resplandor cubrió el muelle seguido de un sonido atronador y Ada, abrazado a Gabriel, lloró en silencio, lloró por su familia, lloró por sus amigos, lloró por Juan. Fin. «20 días después. Tras el devastador incidente en California a causa de un virus y dada la gravedad del mismo,
la ONU decretó a Estados Unidos en cuarentena asumiendo que la contención en los condados había fracasado. Millones de personas habían quedado sumidos en la completa oscuridad y abandono, esperando en vano la ayuda de los países aliados y sin la posibilidad de abandonar el país. Aún así, varios informes confirman que grandes embarcaciones y aviones comerciales abandonan sin permiso el país, a los cuales, y en su gran mayoría, son interceptados y obligados a regresar a su lugar de origen. En México ya se habían dado los primeros casos del brote infeccioso, cobrándose la vida de más de 800 personas. 35 días después. En Canadá, la primera oleada de zombies diezma al 10% de la población. Se decreta la ley marcial. 48 días después. Guatemala, El Salvador y Nicaragua presentan los primeros síntomas de la infección. Costa Rica y Panamá cierran sus fronteras negándoles la entrada. 60 días después. Canadá es decretada en pérdida total ante el brote, al igual que Estados Unidos. México resiste, pero en el transcurso de unas semanas cae en su totalidad. 78 días después. Centroamérica y el Caribe es invadida por la anarquía y el vandalismo, sus gobiernos y el ejército abandonan sus puestos dejando a millones de personas a su suerte. América del Sur resiste. 90 días después. España presenta el primer caso de infección. Hola, queridos amigos, aquí estamos nuevamente, espero que les haya gustado el capítulo. Antes que nada queremos darle las gracias por todo el apoyo que nos han brindado desde los inicios de este canal, en verdad estamos muy agradecidos y espero nos sigan apoyando en nuestros futuros proyectos. La verdad nos ha costado mucho poder terminar la serie, pero al fin lo hemos conseguido. Antes de despedirnos queremos comunicarles que el canal no morirá aquí, habrá más audiolibros de zombies que los subiremos más adelante, pero para que se den una idea de lo que tenemos en mente pondré una imagen promocional de nuestro nuevo proyecto, el cual se llama Relatos. En este nuevo proyecto se narrará relatos cortos de entre 1 a 3 capítulos como máximo, algo así como las creepypastas pero en la temática de zombie. Esto nos ayudará como para entretenerlos mientras sacamos una segunda entrega de Brote Z, el cual tendrá como nombre Brote Z Pandemia, que estará ambientada 4 meses después del virus inicial. Eso es todo lo que podemos decir de momento, no vamos a dar más información, ya que no queremos darles spoilers de lo que se vendrá más adelante. Esperemos que para los futuros proyectos ya podamos contar con la presencia del dueño del canal, ya que ha estado muy ocupado con su trabajo, pero siempre está pendiente del canal y se pone en contacto conmigo, ya que es quien escribe los capítulos y yo me encargo de momento de la edición. Bueno, es todo lo que queríamos comunicarles, les damos las gracias una vez más por todo el apoyo, y pedirte que si no te has suscrito aún al canal te suscribas, y compartas el video para así llegar a más personas que como tú, gustas de estos audiolibros de zombies. Bueno, ahora sí me despido de ustedes y les mando un gran abrazo, nos veremos en una próxima oportunidad.